Hice el menú principal para mi juego de terror con gráficos de PlayStation 1 y en este vídeo te voy a mostrar cómo. Desde el escenario 3D que se ve en el menú principal en medio del bosque con un bombero acechando, las distintas opciones disponibles y el modelado de Don Mariano 3D que te da la bienvenida al gameplay cuando le das jugar. Ok, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. Actualmente estoy desarrollando Latin Shadows de Visceral, una saga de videojuegos de terror con gráficos de PlayStation 1 que toma anécdotas terroríficas de Latinoamérica y las convierte en videojuegos. Eso sí, agregando y exagerando algunas cosas para que quede mejor. Y en este caso precisaba de un menú principal, pero no cualquier menú principal. No uno ahí con fondo estático y las opciones así nomás. No, acá no hacemos esas cosas, sino un menú un poco más interactivo, como en Don Mariano cuando él se encuentra ahí dormido y cuando le das play se activa una cinemática a lo God of War, o la Navidad de Cheddar que para jugar tenías que echar la caja de jugar. Es decir, algo más que un simple menú. Por eso que me incliné por hacer un menú en donde el fondo sea un bosque de noche con un tatacuá, una silla de cable, Don Mariano 3D dándote la bienvenida al gameplay, diciendo que te va a contar una historia y un detallito oculto que vas a ver durante el vídeo. Así que sin más dilación vamos al escenario 3D. Juegos como God of War, The Last of Us, Detroit Become Human y un largo etcétera tienen menús principales en 3D. A mí siempre me gustaron estos menús y siempre sentí que un menú principal no solo debe ser aquella pantalla de transición al gameplay, sino que debe formar parte del juego. A ver, me explico. Mis menús principales favoritos son los de God of War, porque está Kratos ahí todo imputado y cuando le das jugar hace una cinemática para hacer la transición al juego. Es que es épico esto, man. En Detroit Become Human es un androide con IA que te habla a vos como jugador. Incluso sabe fechas y otras cosas según tu gameplay. Y es hasta turbio, diría. Hace un tiempo que estamos jugando juntos y me preguntaba, ¿somos amigos? Es decir, hay un montón de cosas que podés hacer con los menús principales de tus juegos. No un simple jugar, opciones, salir y se acabó ahí. Es por eso que reutilizando assets que ya hice para el juego, que realmente ya está terminado en cuanto a gameplay, hice un bosque parecido al inicio del juego. Es decir, de noche, con niebla y con la cámara estratégicamente puesta para usar la menor cantidad de assets posibles, porque es el menú principal y no debe tener mucha carga por ello, solo lo necesario. Luego algo clave del juego, el cual es el tatacuá, este horno de barro, el cual tiene mucho que ver con la historia que cuenta el juego, que es acerca de un encuentro con el bombero. La silla de cable que después te digo por qué está puesta ahí, el brasero con fuego vivo para dar esa luz y calidez en un bosque frío y oscuro para sentirte a gusto en el menú principal que se supone que es tu lugar seguro. Acá tengo que hacer una pequeña acotación y es que inserté los botones de las opciones del juego, pero esto quiero profundizar más adelante. Ahora quiero seguir con lo que es el escenario 3D. Ah sí, también el tema del logo del juego, que personalmente me parece aburrida esta parte, así que solo te mostraré cómo quedó. Prosigamos. Lo que más me costó fue hacer el puto humo saliendo del brasero, porque fue la introducción para mí a lo que serían las partículas de Godot. ¿Y qué son las partículas en un motor de videojuegos? Es una representación de cosas de la vida real que tienen un comportamiento no lineal, como por ejemplo el humo, lluvia, nieve, chispas de fuego, etc. Y en este caso me vino perfecto usar esto para el efecto del humo saliendo del brasero. Usé la imagen de una nube, la hice color gris, creé la partícula en Godot con algunos parámetros para poder tener un comportamiento de humo saliendo de aquel fuego. También tiene un sonido de fuego que queda perfecto para la sensación de calidez. Finalmente quedó así. Un resultado bastante decente para lo que quería lograr. Además de esto, también quería que aparezca el bombero en el menú principal, pero de una manera más sutil. En este caso, utilizando ya el bombero cuyo modelado está en este vídeo, hice que apareciera de manera aleatoria, asomándose entre estos tres árboles cada cierto tiempo. Pero como todo es muy oscuro, solo se llega a ver levemente su silueta y sus ojos rojos brillando. Es un toque que queda bastante creepy y que si te agarra desprevenido podrías cagarte encima. También coloqué la caña y el cigarro que forman parte del lore del bombero. Y acá legalmente por pesado quería colocar una pantalla también. A ver,
no esta pantalla, sino esta, que sirve para soplar el carbón o la leña para avivar el fuego. Hice el modelado de este asset en Blender, como siempre a partir de una imagen. Una vez puesto en el juego quedó muy bien. Una vez teniendo ya este precioso escenario para el menú principal, te voy a mostrar cómo hice las opciones del menú principal. Acá la verdad que no hay mucho secreto. Solo necesitaba de 3 opciones: jugar, opciones y salir. Para ello hice un componente reutilizable que se llama Custom Button, el cual tiene la fuente de texto que necesito, con ese estilo pixelado y a lo Times New Roman. Queda perfecto con este estilo de juego. El único que tendría utilidad en estos momentos sería el de jugar y el de salir. El de opciones me gustaría sacarlo para otro vídeo. Dejando de lado un poco esto, quiero ir a algo más interesante, lo cual es Don Mariano dando inicio a la historia. Como dije, me gustan los menús principales con lore. Por eso es que, además del bombero acechando ahí entre los árboles, quería que para iniciar la historia del juego, el personaje Don Mariano, un emblemático del canal, diera la bienvenida como si fuera a contarte la historia él. Esto está pensado para que los próximos juegos de esta saga de The Latin Shadows sean presentados por él. Y bueno, esto requería que le haga a Don Mariano en 3D, ya que el juego de Don Mariano es en 2D. Empezamos con el modelado 3D de toda la vida, como te muestro en este vídeo. Acá hice la silueta de Don Mariano bien panzón, con su sombrerito y todo, y también el mapeo V. La verdad que fue muy divertido hacerle. Luego pasamos a su cara. Esto fue muy simpático de hacer porque literalmente agarré su cara 2D de la intro de mi juego, se lo pasé a ChatGPT y le pedí que hiciera una cara humana de aquello. Y la verdad que no decepcionó. Hasta me encantó. A mí y a los que me acompañaban en ese momento en el directo en Twitch y YouTube, inserté esta cara en la textura y quedó así. Bueno, en mi mente se veía mejor, pero con unos ajustes quedó así. Pues les pusimos su camisa blanca como todo buen señor paraguayo, los brazos del mismo color que su cara, quemado por el sol obviamente, y su sombrero pirí. Luego las manos, vellos en los brazos, pantalón negro, cinturón, un poco de panza al aire, etc. Finalmente el modelo quedó así. Bastante fachero nuestro Don Mariano 3D. Luego aplicamos los huesos necesarios para la animación y acá está lo interesante. La idea era que cuando le das clic en jugar, en el menú principal estoy hablando, Don Mariano venga a la silla de cable, se siente en ella y te diga que te contará una historia mientras se va desvaneciendo la pantalla y haciendo zoom. Para ello tuve que hacer 3 animaciones: la de caminar, la de sentarse y la de estar en loop sentado. Fue jodido porque debía quedar fluido y natural. La animación de sentarse diría que es la animación más compleja que me tocó hacer durante todo el juego. Una vez teniendo todas las animaciones necesarias, tocaba insertar a Don Mariano en el juego. Y bueno, que al darle clic a jugar, se acercara a la silla con cable con la animación de caminar, luego la animación de sentarse en la silla de cable. Esto fue un quilombo porque debía hacer coincidir esa animación con la posición de la silla. Y luego el loop de quedarse sentado. Le agregué también un zoom hacia Don Mariano, el texto que dice "te voy a contar una historia" y la pantalla desvaneciéndose. El resultado final es este. ¿Qué te pareció este avance? Por cierto, si querés ver gameplays mamadísimos, tenés mi canal Yaguareté97 y si te interesa el desarrollo de videojuegos puedes seguirme en La Morada o en este mismo canal, obviamente. Un saludo a los que estuvieron activos como miembros del canal, a Susana Feltes, a Probando Cosas del Temu y a San Inés PY. Lo siento, tengo que configurar algo de YouTube para que se vuelva a activar este tema, pero gracias. Y también a los que me siguieron en Instagram, a Matt López y Valk07. Seguime en Instagram si querés un saludo así también, crack. Chao.